Bueno, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. Bien, vamos a salir en vivo para mucha gente que va a estar mirándonos, así que contanos un poco bueno, ya dije Jonathan tu nombre, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Bueno. De tu familia. Bueno, ya lo dijo, soy Jonathan, tengo 31 años, tengo 4 hijas, Agustina, Tatiana, Tamara y Zoe, y mi esposa Natalia. Bien, Johnny, estamos saliendo para muchísimas personas y decidimos llamarle a este momento 7 días, 7 historias. Y hoy vas a contarnos algo de tu historia, de tu vida. ¿Qué es lo que tenés para contarnos? Muchas cosas tengo para contar, que arranca de mi niñez. Bueno, yo me crié en una villa. En esa casa vivían mis 4 hermanos, conmigo eran 5, mi papá y mi mamá. Bueno, era una clase media, la cual vivía, pero con escasez de muchas cosas. Por ejemplo, no tuve una cercanía, no sé cómo llamarlo, sino me faltó tener una relación de padre a hijo o madre a hijo, digamos. Claro. Porque en lo económico estaban bien. En lo económico estábamos bien, sí. Pero después, por ejemplo, no sabía yo lo que era un consejo. ¿Un abrazo? Un abrazo. Más que nada era el típico abrazo de cuando tu papá te pegaba y tu mamá te abrazaba como diciendo, bueno, ya está. Pero... ¿Y qué edad tenías? Y yo en ese entonces, cuando vivía allá en Mataderos, que es el lugar donde yo vivía, yo me vine acá a la provincia de Buenos Aires, o sea, a San Vicente. Yo tenía menos de 8 años. Menos de 8 años. Menos de 8 años. ¿Y ya te mudaste a los 8 años? Me mudé a los 8 años, sí. Pero yo me acuerdo cosas de los 5 años, cuando yo iba a preescolar. Desde ahí me acuerdo cosas. ¿Y qué es lo que tenés para contarnos hoy? ¿Qué hay de tu vida que quieras contar como un testimonio? Y digo, mira, yo me acuerdo que cuando era chico, por ejemplo, me acuerdo que teníamos una pieza nosotros que daba con la pieza de mis padres y no había puerta. Y bueno, en aquel entonces yo veía cosas que un nene de 5 años no tenía que por qué ver. Y eso me llevó a curiosear, a hacer lo mismo que hacían mis papás, pero escondido. Lo tomé como un juego. ¿Qué edad tenías? Y ahí yo tenía 5 años para 6 tenía. Y bueno, y empecé a curiosear y lo tomé como un ritmo de juego. Pero también hubieron personas en mi vida que con su astucia me fueron llevando por ese camino, ¿no? De ser del abuso, digamos. Personas mayores que vos. Sí, mayores que yo. Y a todo eso siempre me decían, que me acuerdo, que me decían, no le digas nada a tu papá, que estamos jugando a esto, porque tu papá se va a enojar, te va a pegar. Y como mi papá era una persona muy influyente en varias áreas, yo le tenía miedo. Lo tenía como un héroe, pero con temor. Y bueno, y así arrancó mi niñez. Después de haber pasado por esos tipos de abusos que fueron muchos, me despertó la curiosidad de, por ejemplo, que mi papá casi siempre, él aspiraba un polvo. Digo, bueno, está bien. Un día se me dio por probar, yo tenía 7 añitos, me lastimó la nariz, me sangraba, y mi mamá me preguntó qué era, y yo le dije no me pegaron, me caí, me pegaron, no me acuerdo muy bien, pero yo sé que le dije me golpeé. Y bueno, y ahí empezó mi vida.
Hasta que... A los 7 años. A los 7 años probaste la cocaína por primera vez. Sí. Y seguiste probando de ahí en adelante drogas, cocaína, o cómo fue. Porque decís, ahí empezó mi vida. Un niño de 7 años, ¿cómo empieza su vida ahí? Porque yo en ese entonces, como vi que me lastimó, como vi que me sangró, como que le tomé un poco de temor. Pero, por ejemplo, yo veía que fumaban los amigos de mi papá. Y yo intentaba imitarlo porque yo lo tenía como un héroe y yo quería seguirlo, estar con él. Es más, una vuelta me acuerdo que me preguntaron qué querés ser cuando sea grande y ahí yo le contesté como mi papá, le dije. Y bueno, sé que en aquel entonces no había una buena trayectoria en su vida, digamos, ¿no? Estaba caminando por el costado de la senda, digamos, ¿no? Y bueno, y yo intentaba de fumar cigarrillo, que no sabía tampoco. Después mi papá me iba con él, por ejemplo, cuando se ponía a tomar con los amigos, yo me escapaba y me iba con él. Yo quería ser como él. Y por eso que fueron ahí que empezó mi vida, porque me he metido en territorios que yo no conocía. Que no eran aptos para niños. Claro, para un nene de 8 o 9 años no eran aptos, ¿viste? Y bueno, y así empecé hasta que bueno, vine a San Vicente. Y bueno, acá también siguió mi vida porque en el transcurso del tiempo que estuvimos acá hemos pasado muchas cosas con mis hermanitos y de repente, bueno, mi papá terminó en la cárcel. No tuve en un lugar, en una persona en quien apoyarme y bueno, intervinieron algunos familiares, volví a pasar por episodios de abuso, de drogas porque ya arranqué a los 11 años más o menos, empecé a drogarme y fue algo sin límite para mí en ese entonces y me drogaba. Pero a la vez no me satisfacía. Quería más. 11 años y sin la figura paterna, habiendo pasado situaciones de abuso y ya metido en el mundo de las drogas. Sí, no solo las drogas, porque también tuve una delincuencia, estuve preso cuando fui a los 14 años. A los 14 años, un chico con mucha capacidad, era algo que para mí era... Para el mal. ¿Viste? Digo, bueno, así que terminé robando, terminé preso, no fue mucho tiempo, pero al fin y al cabo terminé preso. Fue la primera vez que me dio tanta vergüenza de que mi mamá me hubiera esposado. No robé más, pero sí me portaba mal. Seguía drogándome, me faltaba respeto a mis hermanos, a mi mamá, y bueno, después pasé muchas cosas también, ¿no? Por ejemplo, fui muy discriminado, porque cuando yo buscaba con quién charlar, o buscaba alguna figura paterna, a mí me despreciaban por ser hijo de fulano, o hermano de mengano, ¿viste? Y eso como que eso no me ayudó para bien, porque me fue creando como un rencor dentro mío y eso me fue llevando como a ser una persona peor de lo que era. Pero a la vez había algo que no me cerraba, ¿viste? Y buscaba más. Eso iba creciendo con vos. Claro. O sea, no se detuvo en ningún momento. No. Sin embargo, hay algo en tu historia que no coincide. Porque arrancaste diciendo tu nombre, tu edad y que tenés hijas hermosas y un matrimonio. ¿Y cómo? Eso va más después, más adelante, porque ¿qué pasa? Yo cuando iba creciendo a todo esto, cuando me empecé a dar cuenta de la situación que yo estaba viviendo, un día dije, yo no quiero ser como el superhéroe, ese que yo tenía como papá. Y entonces yo a ser maltratado, ¿no? O sea, ser maltratado de mucha manera,
Dije, yo eso no le voy a dar nunca a mis hijos el día de mañana. Cuando yo sea padre, no le voy a dar lo que me dieron a mí. Así que, bueno, te sigo diciendo, pasé por muchas cosas, hasta que, bueno, un día un loquito me habló de que había solución, pero no lo veía tan así yo, porque era algo como que me crié en un ambiente que no me dejaba permitir que había una salida delante mío, ¿viste? Y a todo eso, bueno, terminé llegando a una iglesia, pero antes de esa iglesia, me retrocedo un cachito para atrás, yo estaba de novio con una chica y yo anhelaba ser papá. Esa chica de repente abortó y eso me hizo muy mal. Me hizo muy mal. Terminé peor en las drogas, me he empastillado, me he tomado cocaína, me he fumado pasta base, marihuana, muchas cosas. Y un día me acuerdo que yo me fui a mi casa donde yo vivía, alquilaba, me arrodillé y miré para arriba y digo, si es verdad que tenés esa compañera para mí, o existís realmente, presentámela. Necesito una compañera, no una, por ejemplo, no solamente una esposa que sea mi esposa para lavar los platos o tenga mi casa, no, necesito una compañera. Si es verdad que existís, dámela. Y yo me acuerdo que ese día estaba, pero borracho, drogado, y fue algo loco porque me acosté, me dormí como si fuera que llegaba agotado, ¿viste? Que dormí eternamente. Al otro día me levanto de la cama y veo que lo primero que dije, me levanté, no tenía resaca, no tenía dolor de cabeza, nada, y digo, Jonathan, ¿qué onda? Eso no me olvida jamás. ¿Qué onda? Si a vos no te gusta vivir en la mugre, ¿qué estás haciendo? Me levanté, me limpié todo, a comer todo, en ese todo había droga por todos lados y no me llamó la atención. Me vine para la provincia. Ahora, ¿qué te llevó a hablar con Dios? O sea, antes de esa noche, o sea, cuando estaba todo mal, te dormiste súper bien todo, ¿y qué te llevó a levantar los ojos al cielo, ¿entendés? Y hablarle a un Dios que aparentemente te había abandonado? Fue algo muy loco, porque algo en mi cabeza que siempre hubo es probar cosas distintas, o sea, buscarle la vuelta. Siempre hay una solución para todas cosas que te pasen. Y me acordé de un muchacho que también andaba, ¿viste el típico pibito de la esquina? Que andaba perdido todo. Yo lo vi cambiado, de golpe y porrazo, cuando Dios quiere hacer la cosa la hace así. Y pasó un mes más o menos que no lo vi más. Cuando lo vi, yo lo vi cambiado, bien vestido, no iba a hacer más esquina. Y me ha dicho, pide a Dios. Y yo, viste, como en aquel entonces, bueno, sí, está bien, sí, le voy a pedir. Y nada, me acordé de eso, y me había acordado que cuando más o menos tenía 6 años, 5 años, yo había ido a una escuelita dominical que me habían llevado con el engaño de yogur. y agarré, bueno, y me dijeron que cualquier cosa siempre tengo que pedir a Dios. Y en ese entonces me acordé, no por la escuelita, sino por lo que me había hecho este muchacho, y le pedí. Y bueno, y cuando vine para acá, a ser nuevo acá, digamos, nuevo ya conocía, pero nadie sabía lo triste y dolido que estaba, lastimado por dentro, me fui a una iglesia. Y en esa iglesia viene una prima mía y me dice, tengo una amiga que quiere conocerte. Bueno, la conocimos, empezamos a hablar, empezamos con una amistad, y no sé qué, pero de repente fue algo loco, porque fue como, esta es la mujer que va a vivir conmigo, esta es la esposa, la compañera que le pedí a Dios. Le digo,
Y fue algo loco porque ni siquiera era un mes de amistad. Y le dije, vos vas a ser mi esposa, vos te vas a casar conmigo, vamos a tener hijos y un montón de cosas. Me miró de arriba abajo diciendo, viste, policía un poco malita, pero no, la verdad que fue algo muy hermoso. Y bueno, y ahí nos juntamos, empezamos un noviazgo, las cosas no, iban bien entre nosotros, pero teníamos muchas trabas, muchísimas trabas, por parte de los familiares de mi esposa y familiares míos, porque no tenemos uno mayor que el otro, y la verdad que, viste, no caminaban las cosas, porque de entrada no me tenían confianza a mí. O sea, cuando vos hiciste esa oración, que le pediste una esposa, que al otro día te despertaste y dijiste, Jonathan, a mí no me gusta a vos no te gusta la mugre, vos no ibas a una iglesia. No. ¿No eras evangélico? No. O sea que podemos decir que Dios escucha igual al que esté en las malas, tirado, lleno de drogas alrededor, con la vida destruida. Obvio que sí. Yo sé que Dios, por ejemplo, a mí me escuchó esa noche me escuchó, ¿no? Porque fue sincero. Esa mujer que conociste, hoy es tu esposa. Y sí, hoy ya va a ser 15 años. 15 años. 15 años y tenemos 4 hermosas hijas. 4 hijas. Y bueno, y así sigue mi vida. Gracias a Dios estoy con ella y si, ahí mirando a la cámara, ¿no? Como si alguien te estuviera mirando ahora y alguien que dice, ¿sabes qué? Me arruinaron la vida. ¿Sabes qué? Alguien que me tenía que cuidar no me cuidó. ¿Sabes qué? Me metí en tantas cosas malas en la vida que ya para mí no hay esperanza. Algunos ni siquiera tienen esperanza de vivir, mucho menos de tener una familia. ¿Te animás a mirarlos ahí a la cámara y darles un consejo, hablarles? Todo tuyo. Sí, mira, el consejo que te puedo dar es que las circunstancias que estés viviendo, eso no te va a limitar para que vos puedas hablar con Dios. Si tenés vos, podés pedir a Dios. No hace falta que le pidas con otra persona, solamente donde vos estés. No, yo hice eso. Yo agarré, le pedí a Dios estando solo en mi casa, en mi habitación, llorando, realmente quebrantado, hablando con Dios, y Dios me escuchó. Y yo era un drogadicto, era una persona mala, que está bien, dejé la delincuencia, pero se andaba con armas, con personas que estaban en la delincuencia. Era una persona que no me importaba nada, era mala, pero la verdad que Dios me escuchó y me respondió. Y bueno, y vos lo podés hacer, si yo salí, vos también podés hacerlo. Acá no hay un orden si sos blanco, negro o pelirrojo, somos todos iguales. Eso es lo que... Bien. Y en cuanto a las heridas de tu alma, vos dijiste, pasé por la falta de mi papá, pasé por abusos, y tal vez haya alguien que esté mirando esto y dice, yo también, ¿sabes qué? Estoy lleno de odio, quiero matar a esa gente. ¿Qué consejo le darías? O sea, ¿tuviste que batallar con eso, con el odio, con la bronca? ¿Cómo afectó eso tu adultez? Por último, con esto vamos cerrando, o sea, contanos un poco cómo esto afectó tu adultez y qué consejo le darías a esa persona que dice, ¿sabes qué? Yo todavía vivo con eso dentro de mi mente, no puedo dormir. Sí, yo, mira, te llevo a contar también un pedacito, ¿no? de mi vida. O sea, de lo malo, porque sí luché, batallé mucho con eso, porque de repente era si yo me acordaba que fui abusado una vez, pero cuando iba creciendo mi adultez, era como que había cosas que todavía no estaban bien acomodadas en mi vida, y al pasar circunstancias de la vida yo me había olvidado de todos los otros abusos y maltratos que he tenido. ¿Y qué pasa? Después de repente, de grande, había cosas que, por ejemplo, no me dejaban progresar. No me dejaban progresar porque era una persona que tenía un carácter muy fuerte, era todos los días los gritos, enojado siempre, casi siempre. A todo esto, estamos hablando que vos ya estabas casado, ya habías empezado a estar en la iglesia, ya conocías a Dios. Claro, yo ya estaba casado, pero era algo hermoso, muy bonito,
pero todavía no podía acomodar mis heridas, digamos, no lo podía sanar. ¿Por qué? Porque yo no encontraba las palabras, no encontraba la manera de sanarlo. Así que, bueno, como te decía, a todo esto fue empeorando. A medida que iba creciendo, iba empeorando y como que me iba intentando controlar, digamos, porque no quería perder la familia que quise tener y la tengo. A todo esto, yo no me acordaba de todo los otros abusos y etcétera, pero ¿qué pasa? Un día, yo estando en mi casa con mi esposa estaba embarazada de una de mis hijitas, y me acuerdo que eran las 6 menos cuarto de la mañana un sábado, y me llama por teléfono, que era de madrugada, y un tío mío va y me golpea la puerta de mi casa. Y yo voy, salgo, cuando lo veo me choqueó. Digo, bueno, mi papá falleció, lo primero que se me ocurrió en la cabeza. Y no, resulta que me habían dicho que me habían matado uno de mis hermanos. Y yo con mis hermanos he vivido muchas cosas. Yo fui papá, fui mamá, fui hermano, amigo, todo ello. Peleé mucho por ello. Y era como un pedacito de mi alma, me la arrancaron. Bueno, a todo esto entró en mí tristeza, amargura, y más lo que yo tenía acumulado, que no me daba cuenta, que porque iba creciendo, no si se me metió, sino que hice como un retroceso y revivió. Los entendidos le llaman estrés postraumático. De repente algo te pasó y te pasa un trauma, sí, claro, y revivís o recordás cosas que estaban olvidadas. Que estaban, por supuesto. Y me acordaba de muchas cosas, ¿viste? Y bueno, de ahí empezó a grabarse peor. Yo ya era grande, ya no tenía límites, ¿me entendés? ¿viste? Como que ahí nomás, ¿viste? Ya empecé de vuelta a drogarme, empezaba a tomar, empecé a fumar, era una discusión con mi esposa, me ponía muy triste, saber que mi hija lloraba y me decían, papi, no fumé más. No fumé, aunque ellas no me vieron a mí drogándome, y se ponía mal porque yo estaba mal y yo no me daba cuenta de lo precioso que yo tenía al lado que me estaba alertando. Bueno, a todo esto empecé como a intentar recobrar fuerza, digamos, y empecé a controlarme. Cuando en un cierto momento yo digo, bueno, me empiezo a bajar, me dejé de drogar de vuelta. Un día antes tuvo un hermano mío, mi otro hermanito, que tuvo un día antes en mi casa, y al otro día, que era a las 6 menos 4 de la mañana, mi esposa embarazada, un sábado que llovía, la escucho hablando por teléfono. Me despierto y le digo, ¿con quién estabas hablando? Le digo. Me dice, con tu papá. ¿Qué pasó? Me dice, tu hermano Alan se cayó de la moto, plena tormenta. A todo eso, digo, bueno, qué tonto, digo, se cayó, se lastimó todo. Me cambio todo, mi esposa me dice, ¿dónde te vas? Y me voy al hospital, porque si llamó no es porque se raspó. Se habrá roto los huesos, le dije, no sé. Y cuando voy al hospital, estaba mi mamá, mi papá, y yo me acuerdo de trabajar en el hospital y conozco el ambiente. Y lo que me iba a esperar que salga el doctor y diga no pudimos hacer nada. Y verle la cara a mi hermano sin vida, ¿no? Y eso me dio otro estrés postraumático. Porque era tanto el odio que tenía dentro mío, porque no me puede pasar esto, si yo quiero salir adelante, ¿por qué me pasa esto? Y me acuerdo que me fui a trabajar al campo, a un campo, y para apartarme de todo. Y no estando más o menos 2 horas de viaje de mi casa al campo, me acuerdo que me llevé una Biblia y un testamento chiquito, me puse a leer, ¿no? Y preguntarle a Dios por qué. Y no que sueño con un familiar mío, que eso me trajo memoria, que ese familiar mío con otro familiar más abusaron de mí.
Y era algo muy, muy loco ya, porque era las 3 de la mañana, imagínate, hacía frío, una neblina terrible, yo en remerita, en shortcito salía a agarrar patada del tractor. Porque, ¿por qué? Porque ya eran más de 6 personas, muchísimo abuso, abuso no solamente físico, no abuso psicológico, sino también abuso sexual, lo que estoy intentando decir, ¿no? Y eso me puso mal, porque ya era algo muy loco, no podía, ni siquiera una mosca que pase por la unión porque estaba insoportable. Me he enojado mucho con mi mamá, mi papá, y era algo muy fuerte en mí. Y vos podés creer que ya era algo que se me salía de los límites, ya no lo podía controlar, y ya era un momento que yo como que me estaba olvidando de Dios, y empezó en mi cabeza a escuchar voces, escuchaba que me hablaban, tenía malas reacciones, la verdad, muchas malas reacciones, quería lastimar personas. Es más, una de las personas que me hizo mucho daño vivía cerca de mi casa, y yo me acuerdo muy bien que digo, bueno, Dios, no quiero vivir así. Y era algo muy loco, porque fue un momento que dije, voy a matar a esta persona. Vine a la casa de mi pastor, hablé con mi pastor, que en aquel entonces no era mi pastor, que hoy en día es mi pastor, y yo me acuerdo que él me dijo, bueno, vamos a estar orando. Pero era algo tan fuerte en mí que no quería matarlo. Y escuchaba voces que me decían, matalo si... bueno, acá en San Vicente no te vieron borracho, no te vieron drogado, vos sabés por dónde entrar de madrugada, por qué ventana entrar, vos sabés que el perro no te va a ladrar, le podés tranquilamente dar un escopetazo. No se van a dar cuenta. Tenía pensamiento en mi cabeza, prender fuego en mi casa, por ahí me dice, yo dejaba el mate acá y mi esposa con el amor que me tenía lo agarraba, lo lavaba para mí, para dejarme la vuelta ahí, algo, ¿por qué me lavaste el mate? Ya enseguida se me pasaba una imagen en mi cabeza de querer golpearla. Y bueno, y a todo eso, vos podés creer que cuando le vine a decir eso a mi pastor, me dijo, bueno, vamos a estar orando, y me fui, ya eso pasó más o menos al mediodía tarde, me voy a mi casa, y era algo que era muy loco, porque yo no podía dormir, era algo muy loco, que eran más o menos 2 meses, 2 meses y medio, que era cerrar los ojos y abrirlo, soñar con todas las cosas que me pasaron, cerraba los ojos y veía los abusadores míos, acordarme y en ciertas palabras sentir cuando la herida te sangra y te duele, eso me pasaba en mi vida. Y era algo muy fuerte, porque a todo esto tomé la decisión de ir a la casa de esa persona y decirle, buscarle un pretexto para que se enoje, me diga algo, y yo solamente decirle, pará, ya vuelvo, irme hasta la esquina, traer una escopeta y dar un escopetazo, no en el pecho, no en su panza, sino en su cara. Porque era algo muy fuerte que me había pasado, muy fuerte. Y vos podés creer que no llegué a decir casi nada. Le digo, a mí abusaron una vez y vos no estuviste, pero sí me hiciste otras cosas. Y vos podés creer que esa persona se levantó, me abrazó y me dijo perdón. Y es algo muy emocionante, porque ese perdón no vino del hombre, sino ese perdón lo sentí como de Dios. ¿Por qué? Porque ahí empezó mi cambio, ahí empecé a mirar de otra manera, y fue algo como muy loco, porque cuando te conté hace un ratito que yo estaba
en la cama, arrodillado, llorando, drogado, pidiéndole a Dios por una compañera. Fue algo así, de un día para el otro me cambió los pensamientos y no me dejé drogar. Pero también fue ese momento cuando esa persona me abrazó y me dijo perdón. Fue un chasquido que fue, chao loco, ¿qué pasó? No era lo que yo tenía planeado, era un paso a dar a mi perdición y a todo lo que yo quería y a todo lo que Dios tenía para mí. Pero bueno, esas oraciones que intercedieron ahí, creo no, sé que fueron de mucha ayuda. Creo que también hablé con las personas indicadas, ¿no? Y eso me pudo ayudar a salir adelante. ¿Perdonaste de la noche a la mañana? ¿Fue fácil perdonar? Y la verdad no porque era... ¿No basta con decir, bueno, perdono y listo? No, porque una cosa es decir, bueno, también te perdono, y otra cosa es realmente lo perdonaste acá adentro. Porque yo, por ejemplo, tenía mucho, en mi cabeza era como dos Jonathan, que decían, no, tenés que perdonar. Y el otro me decía, sí, pero vos te acordás de aquella vez que te golpeó. No, pero tenés que perdonar. Sí, pero te acordás de aquella vez de aquel que te abusó. Era una lucha muy fuerte, muy fuerte. Porque cuando yo creía que las cosas habían sanado, a ver a la persona me cambiaba rotundamente. No es que me iba a drogar o me iba a pelear, pero sí había una tristeza, un dolor en mi alma porque decía, ¿cómo puedo perdonar a esta persona que abusó de mí, me maltrató? Mirá, Dios, yo necesito cambiarme, y bueno, eso fue un proceso muy fuerte porque a todo esto Dios utilizó una persona para llevarme a otras personas y que me supieron tratar y hablar. Qué interesante lo que decís porque, muchas veces queremos sanar las heridas del corazón, los traumas que traemos solos. Y no pude. Lo intentaste mucho tiempo solo, callando. Y eso no, al contrario, yo creía que creo que mucha gente también lo cree, que callando uno sana. Eso es una mentira muy grande porque lo que yo hacía era retener mi herida, digamos, en una forma de decir, era yo al callar, es como decir, bueno, tengo una herida y meto mi mano en la herida y la mantengo abierta, no la dejo que cierre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a experimentar con temor en hablar, porque no es fácil, no es para nada fácil hablar, las cosas empezaron a cambiar. A lo primero no entendía por qué lloraba cuando yo hablaba con alguien y era algo muy loco porque en el lugar donde yo fui por primera vez, que empezó mi restauración, me preguntaron, ¿no? Y era como no sé, inflarme con un esfuerzo, un sapo, digamos, ¿no? Y enojarme, porque me están preguntando, yo decía, esta persona me pregunta qué me pasó, que por qué yo quiero estar en ese lugar, y yo decía dentro mío, sí, pero si vengo acá porque necesito, pero sí también necesitas, pero ¿qué pasa? Si vos no hablas, tampoco no está dejando que te ayuden, porque al hablar, para mí el hablar fue esto, decir, mirá, me duele la cabeza, y vos me decís, bueno, si yo tengo que tomar una vaselina, bueno, tengo herida en el alma, bueno, vení que yo tengo la solución, y así empezó mi trato, y empecé a hablar, y las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue muy duro, pero bueno, después al saber que sané fue cuando, por ejemplo, me pasaron cosas en el trayecto muy locas, porque un día me acuerdo que estábamos hablando sobre las personas que abusaban y yo me acuerdo que iba hasta Capital, dejaba mi moto, y yo dejé la moto de mi abuela para ir al lugar de restauración. Tenía que dejar la moto de mi abuela, me tomaba un colectivo, me tomaba un tren, me tomaba otro colectivo
Y cuando volvía, siempre pasaba, casi siempre pasaba por la casa de un muchacho amigo mío, que lo conocemos toda la vida, conocido. Y ese día me acuerdo que había uno de los que estaban ahí, estaban, y bueno, estaba ahí, ¿no? Fue una de las personas que abusó de mí. Y me acuerdo que me tocó el hombro y me dijo, ¿cómo creciste? Qué loco cuando éramos pibes, ¿no? Me decía. Y yo lo miro fijo y le digo, sí, vos tenés una cuenta conmigo. Y vos podés creer que hice algo, ¿no? Que muchos dicen que podrán decir que es cobarde, pero la verdad no, lo que hice fue algo muy valiente que ahora mismo me volví. Y en ese entonces, desde la casa de mi abuela, que está en Capital, hasta mi casa son como 4 horas. Y yo venía por la autopista llorando, enojado, venía todo lo que da en la moto, porque dentro mío decía, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios permitís que yo me encuentre con esta persona que me lastimó cuando era chico? Y algo que me dijeron, o escuché, no me acuerdo muy bien, que alguien me dijo, ¿no te das cuenta que sí, pasan estas cosas porque Dios te está preparando para algo grande? Que por ejemplo, vos podés sanar, vos podés salir de esta. O sea, era como cuando yo entendí eso fue como un alivio para mí. Después habíamos ido a un retiro, donde se junta mucha gente, ¿no? Bueno, oramos. Y yo quería saber por qué fui. Yo sabía que Dios me iba a hablar de alguna manera, que me iba a hablar, y me entró algo loco. Bueno, y agarra y... Aguantame, me entró algo loco, en serio. Y de repente digo, bueno, me acuerdo que estábamos en un grupito charlando, ¿no? Y yo dentro de mí decía, sí, pero yo vengo haciendo las cosas bien, estoy bien, estoy haciendo cosas bien en Dios, y de repente cierro los ojos y es como que me apareció una imagen de un regalo que me hicieron mis hijas, que era para el Día del Padre, que era un cartelito que decía, en esta casa vive un superhéroe, pero todos lo conocemos como papá. Y fue algo muy fuerte para mí porque yo decía, soy un papá presente pero ausente, no me estaba dando cuenta. A todo eso, cuando yo me vuelvo, ¿no? Después de esos días que estuve, yo sentía que algo no quedó, ¿viste? Algo no quedó, como decir, bueno, esto ya está, no, algo más iba a pasar, como que Dios me estaba preparando más, no sabía por qué. Después de unos días me da una noticia, una hija mía que me contó que que a ella quisieron ultrajar su niñez. Y fue algo muy duro para mí porque era algo que íbamos a orar en la iglesia y yo me metía dentro del baño y me acuerdo que lloraba y enojadísimo, revoleaba tropada para el aire, porque decía, ¿cómo puede ser que le pase esto a mi hija? Me echaba la culpa yo porque dije, no estuve ahí cuando ella me necesitó. Y cuando me dijo quién era la persona, aún peor, pues nosotros confiábamos en esa persona, ¿viste? Muchas veces no nos damos cuenta quiénes tenemos al lado. Y agarra y digo, bueno, pasé el proceso, porque yo le decía a Dios, digo, si me sanaste de tantas cosas, digo, saname de esto porque esta persona la quiero lastimar. Pero a la vez me puse a pensar, ¿qué es lo que haría Dios en mi lugar? Y fue algo muy loco porque automáticamente me acordé, si Dios me dio una oportunidad a mí, ¿por qué no a esa persona? Y puede cambiar. Y sinceramente tuve que ir y confrontar a esa persona. No la lastimé, no le pegué, pero sí le dije lo que le tenía que decir, ¿no? Del sentido
no, quisiste abusar de mi hija, uno de mis hijos. Y él me decía que no, ¿cómo le puedo creer a mi hija? Cuando mi hija no es una nena que fue criada como yo. O sea, que puedo creer que me está mintiendo. Mi hija se crió en el camino de Dios y sé que es mi hija. Y aparte, algo muy ignorante, ¿no? En decir, ¿cómo le puede creer? No, escuchame, le creo a mi hija yo. Y bueno, a todo eso le dije algo que no podía, me salió, te perdono, pero no te acerques más a mi casa, ni a mis hijas, pero te perdono. Y algo, cuando yo solté eso, me fui a mi casa, me acuerdo que me encerré en la pieza, me dolían todos los huesos como si fuera la paliza de mi vida, me dolió la cabeza, me subió la presión, me sangró la nariz, y todo eso era por la presión que yo estaba ejerciendo para no dejarme llevar por mis impulsos. Y a todo esto no digo, bueno, yo sé que obré bien. En otro momento calculo yo que lo hubiese matado, la verdad lo hubiese matado, porque no podía imaginarme esa situación, que mi hija esté en mis zapatos cuando yo fui chico. Era muy fuerte, muy doloroso para mí imaginarme y pensar eso. Pero bueno, ese fue y sigue siendo, ¿no? Algo que para luchar constantemente el tema del perdón, porque no es que todo termine acá. Van a haber cosas el día de mañana que uno va a tener que perdonar, pero él está preparando ahora, en este momento, me preparó a mí para poder llegar a hacer esto. Y hoy en día entiendo que si yo pude perdonar tantas cosas, Dios me sanó de tantas cosas malas que pasé, de esas heridas, lo puede hacer con vos que estás ahí, si lo hizo conmigo. Cuando yo sentía esas voces en mi cabeza, esas cosas, era un pico de esquizofrenia. Y he escuchado decir a muchas personas que no, eso no se cura. Si te agarra eso, no se cura, es con tratamiento. Y la verdad, yo sabía que si llego a un psicólogo, no estoy en contra de los doctores ni nada, ¿no? Pero yo sabía que si iba a un psicólogo, me iba a mandar un psiquiatra y el psiquiatra me iba a dar medicación, y no era mi caso, pues yo sabía que no iba por ese lado. Entonces digo, bueno, yo sé que hice algo bien. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos. No hay un límite. No hay algo que te diga, no, vos pecaste más que aquel y no te voy a escuchar. No, eso es una mentira. Yo lo creía así, que Dios no me iba a escuchar porque yo era una persona que, por ejemplo, una de las cosas, sí, miraba pornografía cuando fui joven, hacía muchas cosas que no son buenas. O sea, hacía un montón de cosas que te puedas imaginar. Yo creía, no, Dios no me va a escuchar. Pero sin embargo, cuando yo di ese paso en decir, bueno, acá estoy, yo quiero ayudar a que la gente escuche mi testimonio, una vez había dicho eso, y que la gente tenga un pico de esperanza y decir, no, yo puedo cambiar. No solo porque no es algo muy fuerte que yo no pude. Así que usé los recursos que fue pedir a Dios. Como todo el mundo dice, Él es mi papá, ¿no? Y muchos dicen, no, porque mi papá es malo, porque mi papá esto, mi papá lo otro, no. Pero este no es como un papá que todos conocemos. Realmente Él me dio su amor, Él me enseñó el perdón, Él me enseñó el camino de la restauración, de cómo salir adelante, cómo perdonar, cómo saber amar, cómo saber abrazar a mis hijas, cómo encaminarla a mi familia y ser realmente el papá que hoy en día soy. Y mucha gente, a pesar que
que me discriminó por llevar un apellido, hoy en día se dieron cuenta que no es todo tan así. O sea, mucha gente me ve y dice, la verdad que no pensé que iba a ser, que vos sos así. Yo pensé que ibas a ser una persona mala, pensé que ibas a estar preso, pensé que iban a matar, pero la verdad que, sinceramente, creo que en esa área el diablo se ha humillado. La verdad, porque yo hoy en día, bueno, estoy acá, me cuesta muchas cosas, no soy perfecto, pero yo sé que con Dios puedo, salgo adelante y bueno, lo supero día a día. Muy bien, buenísimo. ¿Algo más? Está perfecto.